Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, en verdad que a todos nos interpela. El domingo pasado, siguiendo el Evangelio de San Lucas, el Sermón del Monte, Cristo nos llama a vivir la vida cristiana, que no es otra cosa que vivir al modo de Cristo. Y vivir al modo de Cristo implica amar al modo de Cristo. Y en ese amar al modo de Cristo entra este tema tal vez difícil, pero necesario para un cristiano, que es el amor a los enemigos. El amor a los enemigos. Para entender el amor a los enemigos, hay que entender el sentido de la justicia de Dios. Qué distinta que es la justicia de Dios en comparación con la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es limitada. Ha dicho el Señor, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. Habéis oído que se dijo, amad a tu amigo, odiad a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. No dice, tolerad a vuestros enemigos, amadlos. La palabra, con todo el sentido que tiene la palabra de amar. Amar significa buscar el bien del otro, desear el bien del otro, ser causa del bien del otro. Eso es amar al enemigo. Eso es amar, mejor dicho. Amar es ser causa de la bondad en otra persona. Eso es amar. Y Dios nos llama a amar al modo de Cristo, a su modo. Si pensáramos las cosas por justicia humana, no podríamos vivir aquello, esa palabra inventada por Cristo, propia del cristianismo, que es la misericordia. Cuando los misioneros llegaron a América, a estas tierras, había una palabra que aquí no podían entender. Cuando enseñaban el Padre Nuestro y decían, perdona nuestras ofensas, la palabra perdón no estaba en el vocabulario de los pueblos paganos. Y tampoco la palabra misericordia. De donde yo vengo, en el sur de Argentina, los misioneros no encontraban palabra en el léxico de los aborígenes, no había palabra similar a la misericordia. Debieron inventar, claramente no existía el concepto de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia viene de dos palabras, miser, que es miseria, cordis, corazón. Es el amor a aquel que es miserable, para remediar esa miseria. Es el amor a aquel que aparentemente a los ojos humanos y por justicia puramente humana no sería digno de ese amor. Pero sin embargo necesita ese amor para convertirse. La caridad cristiana entonces reclama amar a los enemigos, pero hay que hacer algunas aclaraciones. ¿Qué entendemos por enemigo? Enemigo se entiende aquella persona que nos causa un mal. Eso es un enemigo, podríamos decir, genéricamente hablando. Pero no digo mal por nuestros defectos. A veces nos creamos enemigos, pero por nuestros defectos. Porque tenemos mal genio, mal carácter, porque somos egoístas, porque somos cualquier pecado. Y uno puede tener muchos enemigos por culpa propia. Padre, tengo tantos enemigos. Pero en realidad el gran enemigo es el propio corazón, que no quiere convertirse.
Aquí nos referimos, siguiendo la explicación de Santo Tomás de Aquino, a aquellos enemigos que se hacen enemigos nuestros por sus pecados, aquellos que nos odien por ser cristianos, aquellos que nos odien por practicar la virtud cristiana, aquellos que sean enemigos a causa de cosas buenas, atacando el bien, enemigos reales. Algunas aclaraciones también. Se debe amar al pecador pero odiar el pecado. O sea, yo no puedo amar a mi enemigo por ser enemigo, pues no puedo amar el pecado. Hoy se habla mucho de una falsa misericordia. Hoy se habla mucho de la palabra, se ha querido cambiar la palabra misericordia por la palabra tolerancia, que es un gran egoísmo. Hoy se habla mucho de esto, no, tienes que tolerar. Tolerar no es amar. Uno puede sí practicar la obra de misericordia, de sufrir con paciencia los defectos de los demás. Pero hoy se habla la palabra tolerancia como que hay que dejar que cada uno haga libremente su maldad. Una tolerancia mundana. Es decir, si tú eres perverso, a mí no me importa. Esa palabra que es propia de este mundo liberal en el cual vivimos, de decir, bueno, si él quiere ser un perverso, mientras a mí no me haga nada, que haga lo que quiera. Eso no es amor. Tampoco eso es misericordia. La misericordia busca remediar ese mal que está en el pecador. Por eso no es misericordia amar al pecador conformándome a que siga viviendo en pecado, sino que amarlo es buscar por todos los medios, primero la oración, que ese pecador se convierta, que cambie de vida. Eso es amor verdadero, si no lo demás es egoísmo, es indiferencia. Así como también hay una concepción falsa de la misericordia de Dios. Hoy cuántas veces se dice, bueno, Dios es tan bueno que va a perdonar todo. Dios es bueno, pero también es justo. Dios es misericordioso, pero también es justo. Dios no puede perdonar a quien no está arrepentido. Entonces es un error pensar es que Dios es tan misericordioso que está obligado a perdonar al pecador. Dios no puede, aunque suene raro, que Dios en eso no puede. No puede perdonar a quien no se arrepiente. Si bien Dios va a dar muestras de amor, aún con el más grande pecador para que se convierta, pero reclama ese acto de humildad del pecador. No debemos odiar al pecador o al enemigo, pero sí debemos odiar todo aquello que los hace enemigos nuestros. Por ejemplo, si a un cristiano, los primeros cristianos, por ejemplo, que los perseguían y debían odiar no al pecador, o sea, no al perseguidor, pero sí odiar aquellos pecados que lo hacían perseguidor. Tenemos una lucha tenaz eso sí, hay un odio perpetuo contra el pecado, no contra el pecador, pero sí contra el pecado, sí contra el mal. Si bien no estamos obligados a dar muestras de amor especial con respecto a nuestros enemigos, sí estamos obligados a los gestos de amor que generalmente tenemos con todos los hombres, tales como, por ejemplo, el saludo, el respeto, la cordialidad, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. La nobleza, aún con el enemigo. Cuentan que cuando se encontraban en batalla los cruzados, una vez se encuentra Godofredo de Bouillon, que era como el más noble arquetipo de caballero cristiano, con Saladino. Saladino era también un arquetipo, pero musulmán, ¿no? Y Saladino que se sorprende de la nobleza de Godofredo de Bouillon con él, siendo que era enemigo de la fe. Pero Godofredo lo trata
con nobleza. Y es perfección de la caridad, esto es muy importante, que tengamos muestras de afecto particulares aún con aquellos que nos hacen el mal, con el fin de atraerlos al bien. Esto es muy importante. ¿Por qué un cristiano obra la caridad con aquel que le hace el mal? Con el fin de atraerlo al bien. Y también hay un acto de humildad. Decía San Felipe Neri, Señor, decía, no me sueltes, porque si me sueltas te traicionaré. Cuando hay un pecador y que me hace el mal, o que le hace el mal a un ser querido, también podríamos pensar, yo podría ser el que está en ese lugar. Para un poco ejemplificar esto, una pequeña historia. Una vez, si mal no recuerdo, Miguel Ángel iba pintando la Última Cena, va a buscar un prototipo para pintar a Cristo. Y va por las calles de Roma buscando un prototipo, una persona de bello talante, de hermosa figura, de rostro apacible, de rostro sabio, de rostro armónico, y encuentra esa figura. Y le pide permiso para que esa figura, esa persona, se preste su imagen para pintar con ella a la luz de esa imagen a Cristo. Y esta persona acepta cordialmente, se sienta a pintar Miguel Ángel y pinta la imagen de Cristo. Y luego sigue pintando Miguel Ángel a los 12 apóstoles. Y finalmente llegó un momento que le quedaba pintar a Judas. Entonces va de vuelta por las calles de Roma buscando un prototipo de una imagen, ya no es imagen preclara, bella, sino una imagen oscurecida, encorvada sobre sí misma. Una imagen de alguien que, afiado por el pecado. Afiado por el pecado. Y finalmente entra en una taberna y encuentra a esa persona, a alguien encorvado por el pecado, afiado por el pecado, y le pide que pose para pintar a Judas. Y acepta. Y se sienta a pintar. Y mientras pintaba, este hombre empieza a llorar. Y le dice, es que usted no me conoce. Y le dice el pintor, yo sí lo conozco, o conozco poco de usted, lo conocí en la taberna. No, dice, es que usted no me conoce. Usted no me reconoce. Yo era aquel joven que usted encontró para pintar aquella imagen, la de Cristo. Y por sus pecados se había entenebrecido, llegando al punto de ser igual a la imagen de Judas. De seguro que esas lágrimas habrán purificado ese corazón para que vuelva a su antigua imagen. Pero ¿cuánto nos debe hacer pensar esto a nosotros para nuestros juicios? ¿Cuántas veces podemos ser tan duros con el pecador que cerrar las puertas de la misericordia, al menos en nuestro propio corazón? Dios no pide que no veamos el pecado, pero Dios sí nos pide que no acotemos la misericordia de Dios a nuestros pobres juicios humanos. Porque de haber sido así, no hubiera existido un San Pablo. Cuando San Esteban iba a ser martirizado, lo que hace es perdonar a sus perseguidores. Y eso de seguro fue camino de conversión para San Pablo, que vio en ese rostro de ese cristiano que moría mártir una mirada paternal, una mirada de misericordia, una mirada de amor, que no cerró más ese corazón. ¿Cuántas veces por nuestra mirada cerramos corazones para la conversión? ¿Cuántas veces
medimos con nuestra medida, con nuestra pobre medida humana. Y es por eso que debemos pedir la gracia al Señor que nos conceda amar a su modo. Algunos otros ejemplos de perdón. La mirada de San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, mártir, cuando estando a punto de ser martirizado, sus carceleros lo miraban y le decían: no nos mires así. A San Maximiliano Kolbe tenía una mirada, la mirada de Cristo, esa mirada de perdón. ¿A cuántos habrá convertido la mirada de San Maximiliano Kolbe? Como la mirada de Cristo. O la mirada de Cristo a Pedro. Una vez que Pedro ha traicionado, Cristo, esa mirada de compasión. O la mirada de Cristo aún a Judas. Cuando Judas lo entrega, Cristo podría haberle dicho: canalla, traidor. Y sin embargo Cristo le dice, invitándolo a la conversión: amigo. Amigo a su enemigo. Amigo en el momento de la entrega, en el momento de la traición, de consumar la traición. En el momento de ese beso irónico y traidor y perverso. Y Cristo, amigo. Como Cristo no se cansa de llamar al pecador. Y es una gracia que debemos pedir. Terminemos con una historia real en el contexto de la batalla de la Vendée, cuando en Francia se perseguía a los cristianos en plena Revolución Francesa. Hubo un pueblo llamado la Vendée en el cual los cristianos se defendían de estos ataques a la fe y hubo muchas traiciones, muchas muertes, mucho dolor. Una familia, uno de ellos, dentro de la familia, un servidor, se rebela contra una familia vandeana, una familia cristiana, y traiciona y mata a los padres de la familia. Luego, en plena guerra entre ejército católico y ejército republicano, este traidor llamado Urbano cae en combate, herido. Y la hija, una de las hijas de este matrimonio, esta familia que decíamos que este traidor había asesinado, estando cerca del campo de batalla, va a ir a socorrer a este pecador para lograr su arrepentimiento. Y se da esta escena. Cierto día este traidor, luego de haber cometido varias fechorías, quedóse convaleciente entre los dos ejércitos. Al enterarse esta mujer, fue a su encuentro a rescatar a su alma. La mujer se llama Genoveva en esta historia. El enemigo reconoció la voz de Genoveva y aquella alma de hierro pareció enternecerse. «Usted aquí, señora», murmuró con esfuerzo, «a quien tanto mal he causado». «No pienses en mí», le dijo Genoveva, «piensa en Dios que pronto va a juzgarte. Pídele perdón y misericordia y te lo concederá. He cometido demasiados pecados, crímenes», repuso Urbano, el traidor, «y no hay perdón para mí». Qué terrible engaño del demonio. El demonio al pecador lo tienta con una justicia desesperada. Ya no hay perdón para mí, me lo merezco, no hay perdón para mí. No. Si se arrepiente, Dios puede perdonar y quiere perdonar. Y sigue diciendo la historia, responde Genoveva, sí, mi Dios es infinitamente misericordioso y así debes creerlo. Puesto que yo siendo mala como lo soy, yo te perdono con toda mi alma. Y Dios, que es infinitamente mejor que nosotros, te perdonará con mayor razón, con tal que tú te arrepientas de tus pecados y confíes en su bondad. Después de un momento repuso el agonizante, Señora,
la bondad de usted me prueba la bondad de Dios. Señora, la bondad de usted me prueba la bondad de Dios. Al punto llegó el sacerdote. Aquí está, le dijo Genoveva, el sacerdote que viene a absolverte. Dile que detestas todos tus pecados y la gracia de Jesucristo va a abrirte las puertas del cielo. Recibió el sacerdote la suprema confesión y su mano se alzó sobre el moribundo y se apresuró a montar luego a caballo para seguir asistiendo. El moribundo dijo a Genoveva: muero en paz, doy a usted, señora, las gracias, es usted un ángel de Dios, a usted deberé el cielo. Por fin el moribundo exhaló el postrer aliento y el alma de Urbano se encontraba ya en la presencia de Dios. Hizo por última vez la señal de la cruz sobre el cadáver diciendo: lo perdonamos para que Dios nos perdone. Lo perdonamos para que Dios nos perdone. Hoy día, que es el día de Santa Jacinta y Francisco Marto, ¿cuánto nos enseñan estos niños? En aprender a perdonar, en tener misericordia, en rezar por los pecadores. La Virgen les mostró el infierno y les mostró su mirada misericordiosa por los pecadores. Cuando les muestra el infierno, la Virgen, al punto, dicen, la ven con un rostro triste y dulce, triste y misericordioso, y les pide que recen por los pecadores. Y a veces no lo hacemos. Sigamos el ejemplo de San Francisco Marto y de Santa Jacinta, en su preocupación por los pecadores, en su amor por los pecadores. Y pidamos a la Virgen, ella que es el mayor ejemplo de misericordia, de amor a los pecadores, que nos conceda la gracia de que tengamos un corazón semejante al suyo, que nos conceda amar al modo de Cristo, porque ese es el modo con que ama su inmaculado corazón. Recurramos a ella en este día para que nos enseñe a amar como Cristo quiere que amemos. Ave María Purísima,